Les voy a invitar que abran sus Biblias entonces, segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Podemos decir que ya vamos entrando en tierra más que derecha para el término del estudio de las cartas de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, es el pasaje que estaremos estudiando el día de hoy en la enseñanza titulada Siendo santos a la espera de su regreso. Siendo santos a la espera de su regreso. Segunda carta de Pedro entonces, capítulo 3, versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Siendo santos a la espera de su regreso. Hay una situación que genera en mi trabajo mucho malestar, rabia, para decirlo en buen chileno, que muchas veces se ponen informativos. Por ejemplo, este módulo está sin atención y las personas no hacen caso de esa información que se les pone. No ha pasado, y no me pasó justamente la semana anterior. Teníamos un funcionario que estaba en un módulo que estaba sin atención, le pusimos porque estaba haciendo otras tareas que eran necesarias hacer. Y las personas, a pesar de que veían el letrero, se acercaban y pedían información o le pedían que hiciera algo, siendo que había un letrero muy claro que decía que no había atención. Y esa realidad no es puntual de ese día o esta semana que pasó, sino que es algo habitual. Se pone el letrero para atención, vaya a este módulo, y dice, ¿dónde tengo que dirigirme? Y eso es algo muy habitual. Muy habitual. Y al parecer lo que sucede es que las acciones son más fuertes que la información que se pone. Porque es como que solo por la vista dice, hay alguien trabajando, no hay nadie ahí, le voy a ir a preguntar. A pesar de que dice que no se está trabajando. O que tienen que dirigirse por un lado y no pasan por ese lugar igual. Situación que también se dio, se manda una información, no transite por cierto lugar porque están trabajando. ¿Y qué hacen? Pasan por ese lugar. Bueno, esa realidad, hermanos, que vemos y que quizás somos nosotros testigos, espero que no actores de esa situación, pero sí somos testigos de ella. En la vida cristiana sucede algo similar. Porque muchas veces las personas se portan o se ponen el letrero de cristianos, pero la verdad es que las acciones son mucho más potentes que eso. No basta con poner un letrero de aquí no se atiende, o si lo llamo al punto de la vida cristiana, aquí no se peca, si las acciones que se conllevan muestran que se está pecando. Entonces la información muchas veces no se condice, no está en línea, no hay una relación con las acciones que se tienen en la vida cristiana. Nuestras acciones personales como hijos de Dios tienen una base sólida en lo teórico, que es la naturaleza de nuestro Dios. Pedro ya lo ha dicho anteriormente en la primera carta. ¿Qué le dice a los hermanos? Como dijo el Señor, sed santos
porque yo soy santo. Dios avala, manda a sus hijos a ser como Él porque Él tiene esa naturaleza. No porque se le ocurrió, no porque alguien lo escribió, está basándose en sus propios atributos para nosotros pedirnos que seamos igual que Él. El hecho que Pedro está terminando de escribir esta carta ya hace un llamado profundo a una vida de acorde a la naturaleza de Dios, pero con un fuerte escenario detrás, que es el juicio de Dios, el día terrible de Jehová. Ahora la pregunta que podríamos hacer antes de ir a analizar el texto: ¿cómo se está conduciendo tu vida en relación al carácter de Dios? ¿Cómo está tu comportamiento a la espera del regreso inminente de nuestro Salvador Jesús? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro ha estado argumentando respecto del día del Señor en este último capítulo, respecto también del día del Señor, pero junto a eso, los falsos maestros. ¿Qué decían los falsos maestros? ¿Y dónde está tu Señor? ¿Dónde está la promesa de que Él va a volver? ¿Dónde es que se ha cumplido? Abraham estaba esperando una tierra, David estaba esperando que su descendencia reinara de manera permanente. ¿Y dónde está eso cumplido? Los cielos, la tierra sigue tal cual como está desde el inicio. Y Pedro comienza a argumentar, le dice: estos falsos maestros se han olvidado que lo que hoy día está sustentado por la palabra de Dios. La palabra de Dios limitó las aguas en algún momento, pero también esa misma palabra le quitó los límites a las aguas, inundó la tierra, juzgó a la generación del diluvio, murieron, a excepción de 8, todos los seres humanos. Y ahora, la tierra que hoy día conocemos, dice Pedro, está sustentada por esa misma palabra de poder. Palabra que prometió, como también lo dijo Pedro en el capítulo 2, juicio para los incrédulos, para los falsos maestros. Si no perdonó a Sodoma y Gomorra, no perdonó a los ángeles caídos, no perdonó a la generación del diluvio, ¿va a perdonar a los malos? No. Pero también es verdad, como dice Pedro, que los falsos ignoran voluntariamente todo esto. Ellos decidieron omitir esta información. Entonces Pedro ha ido argumentando respecto a esto, citando las Escrituras. Y en el versículo le dice, en el versículo 8, no, ustedes amados no ignoren. Ustedes no son iguales que estos falsos que han decidido ignorar voluntariamente. Ustedes no ignoren que el día del Señor va a venir, que va a llegar. No es una promesa que no se va a cumplir. El Señor es eterno. Está fuera de la estación del tiempo en la que nosotros estamos. El tiempo no le afecta a Él. Y por eso Pedro, anteriormente en el versículo 8 dice: el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No porque haya una comparación exacta, sino diciendo, el Señor es eterno. Y para Él el tiempo no existe. En respuesta a los falsos que le dicen, hoy ¿dónde está la promesa? El Señor es como que lo hubiese dicho recién, porque el Señor no tiene tiempo. Entonces Pedro sigue argumentando respecto de eso y le dice entonces, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo espera. Los falsos no están esperando nada. ¿Por qué? Ignoran voluntariamente. ¿Dónde está? No, si no va a venir. Recordemos además que los falsos han decidido rechazar el señorío de Cristo. Entonces no lo esperan. Ellos quieren minimizar el poder de Dios. Quieren de alguna manera que Dios desaparezca. Por eso anulan las promesas de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día de Jehová no es un día literal. Es un periodo de tiempo. Es una época donde Dios va a manifestar su ira.
Ya eso lo vemos en nuestro estudio de panorama escatológica, lo hemos comentado cuando leemos también las profecías de los profetas menores, de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, hablan del día terrible de Jehová, el día de Jehová, haciendo alusión a una época. Y esa época, como ya lo hemos estudiado, inicia con la tribulación, con todos los sucesos de los sellos, las trompetas, las copas, y culmina con la segunda venida de Cristo. Ese día ocurrirá cuando nadie lo esté esperando, el inicio de este periodo. Para la segunda venida hay cosas que tienen que suceder. Todas las que ya hemos visto en panorama escatológico. Los sellos, las trompetas, el anticristo, el juicio de las copas, ciertas batallas, todas esas cosas no han pasado. Por lo tanto, la segunda venida del Señor está dispuesto con, por decirlo así, con ciertas banderas, con ciertas ideas que nos van a hacer entender que Cristo viene. Pero el inicio de todo este periodo no tenemos información de cuándo va a hablar, y por eso también estudiamos la importancia de la inminencia, porque si supiéramos cuándo va a suceder, ya no es un regreso inminente, porque tendríamos cierta información. Y parte de eso también está el tema del rapto de la iglesia. Y eso va a ocurrir cuando nadie lo esté esperando. Esa finalmente es la idea de Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo espera. Pasará, así les pasará a quienes estén ignorando voluntariamente a Dios. Nosotros debemos estar alertas y preparados a ese, no porque sepamos cuándo, sino que estamos listos. Los que no estén listos, obviamente, les va a suceder como el ladrón en la noche. Y Pedro continúa diciendo, en el cual, o sea, en el día del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta descripción, hermanos, sin lugar a duda, es una descripción elocuente, firme, de lo que es el día de Jehová. Es la ira de Dios. Gracias a Dios tenemos de respaldo o complementario a esto nuestro estudio de panorama escatológico, donde hemos visto cómo Dios quema, purifica, destruye el pecado a través de la contaminación de las aguas, terremotos, plagas, el juicio de las copas que vimos recientemente, un juicio terrible, donde el escenario de la tierra, la geografía de la tierra es cambiada abruptamente a través de los juicios por la ira de Dios. Esta descripción breve, pero sin lugar a duda profunda, nos muestra esa realidad. Los cielos pasarán con gran estruendo. El Salmo 102, versículos 25 y 26 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 26 dice, ellos perecerán, ¿qué cosa? La tierra y los cielos, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. ¿Quiénes? La tierra y los cielos. Como un vestido las mudarás y serán mudados. O sea, el salmista aquí está manifestando la misma idea que tiene Pedro en mente, que todo va a ser cambiado, va a ser destruido. El cielo pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esos elementos, por el contexto entendemos que son los astros. Y de cierta manera cuando vemos el juicio de las copas, de los sellos, las trompetas que afectan todo lo que son los astros, la luna, el sol. Pero no solamente será con ellos, el cielo pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, sino que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El juicio de Dios una vez ya fue manifestado, pero fue hecho por agua.
en el diluvio. Y el juicio de Dios nunca más se va a manifestar a través del agua, porque así lo prometió Dios, sino que ahora el juicio va a ser a través del fuego. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No hay nada, hermanos, que vaya a quedar oculto frente a los ojos de Dios y que no vaya a ser deshecho. Todo va a ser juzgado. Todo. A pesar de que los falsos se ignoren voluntariamente. Cuando eso suceda, los que ignoran voluntariamente van a decir, chuta, era verdad. La promesa era fiel. Pero eso va a suceder. Y el día del Señor va a sorprender a aquellos que no lo esperan como ladrón en la noche y van a experimentar cómo Dios va a manifestar su ira con todas las cosas en los cielos y en la tierra. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Esta es una palabra que en este pasaje, en estos versículos que estamos estudiando, se repite varias ocasiones. Deshechas. De hecho, en el versículo anterior dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Esa palabra desecho, en el griego, liomenón, significa desatar o liberar. ¿A qué nos ayuda a entender esto, hermanos? Que Dios lo que va a hacer con la tierra y los cielos es purificarlo. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, o como dice acá mismo Pedro, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, no es algo nuevo completamente como nosotros lo entendemos, como algo nuevo cronológico. Tengo este pantalón nuevo que no se ha usado antes, que recién lo tengo, recién lo adquirí, por eso para mí es nuevo. Cuando hablamos de nuevo en respecto de la tierra, de los cielos, son nuevos en términos de calidad. Y para eso no necesariamente todo tiene que ser nuevo desde el punto de vista cronológico, como decía, sino que puede ser algo que ya estaba y que se mejora. Desde el punto de vista de Dios, los cielos y la tierra van a ser purificados por fuego y vamos a tener algo nuevo como nunca antes visto, completamente purificado, como ya lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, el punto de Pedro es, todo esto que ustedes ven, los cielos, los astros, la tierra, con todas las obras que en ella hay, no solamente la obra de Dios, sino que edificios, la obra de los hombres, todo va a ser quemado. Todas estas cosas van a ser deshechas, van a ser liberadas, descartadas de todo pecado de contaminación. El llamado de Pedro es contundente. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El llamado es a ser sensatos y sabios. ¿Por qué sujetarnos? ¿Por qué predisponernos a vivir una vida sujeta, sustentada por cosas que van a ser quemadas? ¿Por qué darle espacio a cosas que finalmente van a ser deshechas? Pedro está diciendo, ¿no es más razonable que frente a esta realidad que el juicio de Dios va a limpiar todas las cosas, que todo va a ser deshecho por el juicio de Dios, ustedes no vivan una vida que se aleje de ese juicio? ¿No será más razonable que si ustedes, estando en Cristo, que han sido liberados del juicio, como dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación, si ustedes están en ese camino, en esa identidad con Cristo Jesús, ¿no es más razonable que vivan una vida de acuerdo a estar separados o liberados de ese juicio?
Y la respuesta, de cierta manera, es obvia. Debe ser así. Es razonable. Es lógico. Si somos hijos de Dios, santos, separados para Él, ahora más, entendiendo que viene el juicio de este Dios santo, nuestro Padre eterno, que nos rescató de la vana manera de vivir, que nosotros nos apartemos de todas las cosas que van a ser desechas. Y por eso es que debemos de vivir una vida santa, una vida apartada del pecado, pero también piadosa. ¿Qué quiere decir eso? Una vida en intimidad con Dios. No solamente santo. Y reitero esto, hermanos. Tenemos dos grandes razones para vivir una vida santa y piadosa. Primero, Dios, nuestro Padre, el que nos rescató, el que nos predestinó para que fuésemos llamados sus hijos a través de nuestro Salvador Jesús, nos manda a ser como Él. Sed santos porque yo soy santo. Si eso no es potente, si eso no es una razón de peso para nosotros, súmale que el juicio de Dios se acerca. Entonces, sería bastante insensato no vivir, siendo hijos de Dios, una vida santa y piadosa, si por último tememos por nuestro cuerpo que va a ser consumido por el fuego. Como hijos de Dios, solamente el hecho del llamado de que seamos santos como nuestro Padre Santo debería ser más que suficiente para vivir una vida santa y piadosa. De cierta manera, como Dios nos conoce tan bien, nos ilustra. Nos dice, miren lo que les esperan a los rebeldes, a los vanidosos, a los vanagloriosos, a los que quieren ignorar, etcétera, 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 el juicio. Todo va a ser quemado, todo va a ser destruido. Pedro toma esa realidad y le dice, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la manera en la que debemos conducirnos frente a la realidad del juicio de Dios, hermanos. El conocimiento de los eventos del fin nos tienen que alentar a vivir una vida de santidad, una vida de comunión. Porque si no te está alentando a vivir en santidad y en intimidad con Dios, ojo, puede que no seas hijo de Dios. Porque a los hijos de Dios el Espíritu Santo los redarguye para vivir de una manera santa y piadosa frente a esta gran y terrible realidad. Versículo 12. A este gran llamado, si ustedes se fijan en sus Biblias, tenemos signos de exclamación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y ese signo de exclamación termina al final del versículo 12. Es una gran frase la que Pedro aquí está diciendo. Diciendo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué más nos dice Pedro? No solamente, no es sensato que vivan de manera santa y piadosa si todo va a ser deshecho, lo vuelve a repetir. Es como, fíjense, todo va a ser deshecho, todo va a ser quemado, todo se va a fundir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dos acciones. Primero, esperando, o sea, estar atentos, expectantes al regreso de nuestro Dios, pero también apresurándoos, con diligencia. Podríamos entender estas acciones como esperar ansiosamente el retorno de nuestro Dios, apurando para la venida. Ya, Cristo viene, hay que estar listos luego, hay que estar preparados. Ahora, ya, porque Cristo está aquí a la vuelta de la esquina.
Vivan santa y piadosamente, porque todo el pecado va a ser purificado. Pero repite, como decía, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, una vez más la misma palabra, deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esa palabra fundirán, como les comentaba, muestra que va a ser todo purificado, no va a ser quemado y como término de existencia, por decirlo así, se va a fundir para quemar todas las impurezas como el oro. Esa, por tanto, hermanos, es una razón de peso, una razón que debemos de nosotros considerar. Si todo va a ser purificado por fuego, pregunta, ¿prefieres ser purificado por fuego o por la acción del Espíritu Santo en tu vida? Un Santo Espíritu, un Espíritu Santo bondadoso, que te constriñe, que te redarguye, que te guía hacia la palabra. ¿O prefieres que te llegue el fuego de Dios? ¿No será más sensato vivir de una vida santa y piadosa, alejándonos del juicio? Un llamado fuerte, hermanos, que hoy día nosotros debemos de escuchar. Pedro lo hace a los hermanos de la dispersión, del Ponto, Galacia, etc. Pero hoy día Dios nos dice a nosotros, hermanos, el juicio de Dios viene. Vivan de una vida santa y piadosa, esperando el regreso del Señor Jesús, apresurándolo. Algunos comentaristas dicen, respecto de esto, apresurándoos, que el creyente, cuando va viviendo la vida cristiana santa y piadosa, de cierta manera apresura, adelanta la venida de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no retrasa su venida, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando los santos van cumpliendo el propósito de Dios en su vida, por decirlo así, van adelantando la venida del Señor Jesús. Obviamente nosotros no movemos ni un ápice la voluntad de Dios, pero en términos de la experiencia de la vida cristiana, podemos decir que nos apuramos. Apuramos el regreso del Señor. ¿Y eso se manifiesta en qué? Si a mí hay algo que me interesa y quiero estar a la hora, quiero llegar puntual, ¿qué es lo que hago? Me apresuro, me alisto antes. Me levanto más temprano, dejo todas las cosas listas el día antes para no retrasarme, me preparo para no llegar retrasado. Y eso manifiesta preocupación, deseo, anhelo, y de cierta manera es eso, estar apresurando. Quiero que llegue luego, quiero que sea ahora, quiero que sea ya. Pero cuando algo no me interesa, y no importa que llegue 10 minutos más tarde, ¿qué hago? Como digo, se estira el chicle. No dejo nada listo, elijo a última hora la ropa que me voy a poner, me baño a última hora. Y eso manifiesta que no tengo tanto interés. Como hijos de Dios, nosotros debemos de esperar ansiosamente, con una ansiedad santa, el regreso de nuestro Señor, estando listos. Y eso se manifiesta en una vida santa, en una vida piadosa, rogándole a Dios, Señor, ven pronto. No retrases tu venida. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Cielo y tierra nueva. Maravilloso. La descripción que hay de ese lugar no es extensa para nada, pero un lugar donde ya no va a haber más llanto, no va a haber pecado, no va a haber dolor.
Estamos esperando algo nuevo. Dios va a purificar la tierra y los cielos. Por eso mencionaba anteriormente, cuando aquí Pedro dice cielo nuevo y tierra nueva, esa palabra nueva es recreado en función de la calidad, no en función del tiempo de lo creado. ¿Ya? Es nuevo porque tiene una calidad sin igual. Frente a la destrucción de las cosas y el juicio de los impíos, nosotros como hijos de Dios tenemos una promesa segura, que vamos a estar con nuestro Señor. Habrá un nuevo lugar que está prometido por Dios. Voy a ir a preparar lugar, dice el Señor Jesús ahí en Juan 14, para que donde yo esté, ustedes también estén. Un lugar nuevo. Todo lo que existe actualmente ya no va a existir más. En el cielo y en la tierra nueva estará libre de pecado. Por eso es donde mora la justicia. Solo habrá espacio para la justicia. Entonces, ¿no crees, hermanos, que es un poco incongruente querer estar en un lugar donde solo va a morar la justicia si no somos capaces nosotros de hoy día a separarnos del pecado? Y tenemos pecados aguachaditos, pecados regalones. ¿No te lo vas a poder llevar? Yo lo veo en mis hijos. No se pueden separar de sus tutos. Yo creo que cuando niños todos tenían un peluche, alguna cosa, y lo llevaban para todos lados. En el auto, a la casa del tío, de la prima, de la abuelita, llevaban para todos lados el mismo tuto. Y si no tenían el tuto, no dormían. A la ciudad nueva, a los cielos nuevos, no te vas a poder llevar tu pecado regalón porque ahí solo mora la justicia. Es ilógico, hermanos, querer mantener una vida de pecado aquí y anhelar una vida en donde no va a haber pecado. Es ilógico, no es sensato. Por eso el llamado de esta mañana para todos nosotros, hermanos, es que a la espera del regreso inminente de nuestro Señor Jesús, vivamos una vida santa y piadosa. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Pero aquí ya comienza la sección como de conclusión de su carta. Y una vez más le manifiesta con mucho cariño a sus hermanos. Oh amados. Esperando estas cosas, esto que va a ser consumido a la espera del día del Señor. La esperanza del regreso de nuestro Señor, porque el creyente espera el regreso, no está dudando del regreso de Dios. El creyente espera el regreso de su Salvador. Esperamos aquel lugar donde solo mora la justicia. Pedro le dice, procurad con diligencia. O sea, con atención, con acción rápida, ahora, ya. Procura, esfuérzate en estar listo. Esto se debe hacer con premura, no dejarlo para mañana. ¿Qué es lo que debemos hacer? Con premura, con diligencia, cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Versículos 3 y 4. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos todo, como dice en otras palabras Pedro, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 4 de Efesios. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ahí está el propósito. ¿Por qué fuimos escogidos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, el que tú seas hijo de Dios hoy día es una bendición de las cuales Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A través de nuestro Salvador Jesús fuimos escogidos por Dios, el eterno Dios, el santo Dios, el todopoderoso Dios, para que fuésemos santos y sin mancha. Por lo cual podríamos decir que tenemos una tercera razón para ser santos y sin mancha. Primero, Dios, nuestro Padre, es puro, sin mancha. Segundo, Él nos dice que seamos santos. Hay un juicio a los pecadores, a los rebeldes en el futuro. Tercero, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida y para la mía es que seamos santos y sin mancha. Mamá, esto tiene becas. Pedro les dice, procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles. Pedro le está rogando a sus hermanos, oh amados, ya que van a suceder todas estas cosas, cumplan el propósito de Dios para sus vidas. Sean santos, sean sin mancha. La vida santa y piadosa, hermanos, es el distintivo o uno de los distintivos de un creyente ferviente del regreso de Cristo. Es, como decía, una incongruencia decir, Cristo ven, y yo no estar viviendo una vida de acuerdo a lo que es mi Salvador. En Cristo estamos justificados. Y estamos en una nueva relación con Dios. Romanos 5:1. Estando pues justificados, tenemos paz para con Dios. Por eso Pedro culmina aquí diciendo, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Porque si tenemos y forjamos el carácter de Cristo en nosotros, vivimos en paz. Estamos de acuerdo a esa paz con la que estamos en Dios ahora. Por medio de Cristo fueron perdonados todos nuestros pecados. Pero nos esforzamos en vivir en santidad, a la espera de nuestro Señor Jesús, a la espera de la manifestación del día de la ira de Jehová, el día terrible. Si no, miremos, hermanos, el juicio de los sellos, de las trompetas, de las copas. Eso es la manifestación del carácter de Dios, que odia el pecado, porque de esa manera lo va a juzgar. Porque ante Él no hay pecado. Entonces, hermanos, seamos o crezcamos aún en más conciencia respecto de cuánto Dios odia el pecado y de cuánto nosotros debemos de limpiarnos de pecado. No por nuestras capacidades o por nuestro poder, sino que dejándonos moldear, dejándonos ser un barro moldeable fácil. Que la palabra de Dios nos moldee, buscando ser moldeado. ¿Cuánto deseas el regreso de tu Salvador? ¿Cuánto te anima a vivir en santidad al conocer la ira de Dios en contra del pecado? Hoy día no podemos quedarnos indiferentes al llamado de Dios. Si ya te estabas esforzando para vivir santa y piadosamente, de hoy en adelante, hermanos, no puedes quedar primero indiferente, ni segundo con hacer aún más esfuerzo, hermanos.
Así como hacemos tantos esfuerzos para cosas materiales, deberíamos hacer mucho más esfuerzos para las cosas eternas y espirituales de Dios. Una pregunta para que reflexiones. ¿Qué vas a hacer para crecer diligentemente en santidad a contar del día de hoy? Quédate con esa tarea, porque el día del regreso de nuestro Dios está aquí a la vuelta de la esquina. Es inminente. ¿Qué vas a hacer para crecer diligentemente en santidad? Que Dios te bendiga, hermano, y nos ayude a todos a vivir santa y piadosamente a la espera de su regreso inminente. Inclina tu rostro y oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por este llamado a la acción tan potente, tan fuerte que nos haces, por tu carácter, por tu juicio, por tu propósito. Dios amado, ayúdanos a comprender cada día más la seriedad del pecado delante de tus ojos, a abrazarnos a tu propósito de ser puros y sin manchas, santos, irreprensibles delante de tu trono. Amar esa santidad como nada más, para poder ver tu rostro, para poder mirarte cara a cara. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir santamente, piadosamente, a la espera de que tú nos rescates de este lugar. Seamos llevados ante tu presencia. Y que esa esperanza que nos alienta, nos anima, nos acongoja, también sea un motor que nos aliente a vivir, a prepararnos constantemente para vivir en santidad, para tu gloria, para exaltar tu nombre, para manifestar esa nueva naturaleza que tenemos gracias a tu misericordia, y no ser como el perro o como la puerca, que por su naturaleza vuelven a hacer las cosas que manifiestan su no regeneración. Gracias, Dios bendito. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu Hijo Jesús. Te alabamos y bendecimos para tu gloria. Amén.